Pensé que mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. Pero la verdad era que mi familia lo había borrado por ser maricón. Décadas después, en una caja polvorienta de Córdoba, encontré cartas que gritaban su nombre vivo, Marcos. El hombre que amaba. ¿Cómo se mata a alguien sin tocarlo? Con silencio y mentiras. Yo soy Óscar. Y esta es la historia de cómo desenterré a mi padre de la tumba que mi propia sangre le cavó. Nací en Córdoba en 1985. En una familia católica hasta los huesos. Donde el honor pesaba más que el amor. Mi abuelo era un terrateniente de Olivos. Mi abuela una mujer de misa diaria. Y mi madre. Ella era el puente roto entre el deber y el deseo. Mi padre, Antonio, era un profesor de historia en el instituto local. Un hombre callado con ojos que miraban lejos. Como si buscara algo más allá de las sierras andaluzas. Desde pequeño. Notaba las grietas. Las discusiones a media voz en la cocina. Los domingos en la iglesia donde mi padre se sentaba rígido. Como un reo en el banquillo. Tu padre es un buen hombre. Me decía mi madre. Pero su voz temblaba. Yo jugaba en el patio con los vecinos. Ignorante de que el mundo ya me marcaba. A los 10. El accidente, un coche volcado en la carretera a Sevilla. Según contaron. Lloré en el funeral. Pero algo no encajaba. No había cuerpo en el ataúd, demasiado destrozado. Dijeron. Mi familia se cerró como una ostra. Y yo crecí con un vacío que atribuía al duelo normal. Pero el vacío crecía. En la adolescencia. Empecé a sentirlo en mí mismo. Las miradas a los chicos en el vestuario del fútbol. El pulso acelerado con Javier. Mi mejor amigo. Córdoba no era Madrid, aquí. Ser gay era un susurro en las tabernas. Un pecado que se confesaba pero no se vivía. Mi abuelo me llevaba a cazar conejos en las fincas. Machacándome con lecciones de ser hombre. Los hombres no lloran. Óscar. Los hombres protegen a su familia. Yo asentía. Pero por dentro me pudría. Intenté ser normal, salí con chicas. Fingí risas en las fiestas de la Feria de Mayo. Pero el espejo me devolvía un extraño. A los 20. Me mudé a Sevilla para estudiar Derecho. Huyendo de Córdoba como de una cárcel. Allí. En la universidad. Conocí a Marcos. No. No ese Marcos, el mío era un estudiante de arte. Con pelo revuelto y una sonrisa que desarmaba. Fue mi primer amor real. Clandestino al principio. Explosivo después. En su piso diminuto. Entre lienzos y botellas de vino. Descubrí lo que era tocar sin miedo. Pero el fantasma de mi padre me perseguía. ¿Por qué se fue tan pronto? Le preguntaba a mi madre en visitas esporádicas. Ella desviaba la mirada, fue la voluntad de Dios. La Vica CHA me empezó a filtrarse. Volví a Córdoba por Navidades. Y en una cena familiar. Mi tío soltó, Antonio era débil. Por eso Dios se lo llevó. Mi abuelo asintió. Y yo tragué saliva. Empecé a notar las ausencias, fotos de mi padre desaparecidas. Conversaciones cortadas. En mi interior. La duda crecía como una mala hierba. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si mi propia orientación era el eco de la suya? Me refugié en Marcos. Pero incluso con él. Había un muro.
Óscar, ¿por qué no hablas con tu familia? Me decía. Yo callaba, temiendo que el secreto me destruyera como a mi padre. Los años pasaron. Y el de Nenen se hizo insoportable. A los 30, Marcos y yo nos casamos en Sevilla. En una ceremonia discreta. Invité a mi madre. Pero vino sola. Con ojos culpables. Tu abuelo no lo entendería. Murmuró. Yo sonreí forzado. Pero por dentro hervía. Empecé a beber más. A discutir con Marcos por tonterías. El trabajo en un bufete me ahogaba, defendía a gente con secretos. Mientras el mío me carcomía. Una noche. Solo en casa. Busqué en internet, accidentes Córdoba 1995. Nada sobre mi padre. El corazón me latió fuerte. ¿Mentira? Entonces. La caja. Mi madre enfermó. Y al limpiar su casa en Córdoba, encontré en el ático una caja con cartas amarillentas. Dirigidas a Antonio. Mi amor. Firmadas por Marcos. No mi Marcos, otro. Un hombre que escribía de Madrid. Hablando de noches robadas. De un amor prohibido. Ven conmigo. Deja esa vida falsa. Mi padre respondía, no puedo. Por Óscar. Lágrimas me nublaron la vista. Mi familia lo había echado. Declarado muerto para borrar la vergüenza. Lo habían matado en vida. El shock me dejó inmóvil. ¿Cómo procesar que tu padre vive? ¿Pero te abandonaron la mentira? Me senté en el suelo polvoriento. Cartas esparcidas como hojas muertas. El mundo se inclinó. Llamé a Marcos. Mi Marcos. Balbuceando. Mi padre. Vivo. Gay. Él vino corriendo. Pero yo ya estaba roto. Esa noche. No dormí, reviví mi infancia. Buscando señales. El silencio de mi padre. Sus ausencias. Todo encajaba en un puzzle cruel. El turning point llegó como un puñetazo. Con las cartas en mano. Confronté a mi madre en el hospital. Estaba pálida. Conectada a tubos. Pero sus ojos se abrieron grandes al ver los papeles. Óscar. Por favor. Suplicó. Yo no cedí. Dime la verdad. Mamá. ¿Papá vive? Ella lloró. Asintiendo. Tu abuelo lo obligó a irse. Dijo que si no, lo mataría de verdad. Por ser. Como era. El aire se espesó. Mi padre había huido a Madrid con Marcos. Su amante. Dejando todo atrás para protegerme de la vergüenza familiar. Me derrumbé. Caminé por las calles de Córdoba. Pasando por la mezquita catedral. Símbolo de mezclas forzadas. Como mi vida. ¿Protegerme? Me habían robado un padre. El dolor era físico. Un nudo en el pecho que no se deshacía. Volví a Sevilla. Pero Marcos me encontró distante. Háblame. Óscar. Yo no podía, el silencio de mi familia se había metido en mí. Empecé a obsesionarme, busqué en redes. En directorios. Encontré a un Antonio Ruiz en Madrid. Profesor jubilado.
Foto, ojos como los míos. Pero libres. El de Nenen siguió. Llamé al número. Pero colgué antes de que respondiera. ¿Qué decir? Hola. Soy el hijo que abandonaste. Marcos insistía, ve a verlo. Cierra el ciclo. Pero el miedo me paralizaba. En Córdoba. Visité a mi abuelo. Ya viejo y amargo en su finca de olivos. Abuelo. ¿Por qué mentiste sobre papá? Él escupió, era un desviado. Mejor muerto que deshonrando el nombre. Su odio me golpeó como un viento seco. Salí temblando. Odiándolo. Odiándome por haber creído. La Vica CH se acumulaba en capas. Perdí peso. El trabajo sufría. Marcos y yo discutíamos, estás dejando que te destruya. Yo replicaba, es mi padre. Pero por dentro. Sabía que era más, era mi propia identidad. Rechazada antes de nacer. En sueños. Veía a mi padre yendo. Maleta en mano. Lágrimas en los ojos. Despertaba sudando. Córdoba me llamaba de vuelta. Con sus patios floridos que ocultaban podredumbre. Finalmente. El viaje. Empaqué y fui a Madrid solo. Dejando a Marcos preocupado. El tren cruzaba Andalucía. Paisajes que mi padre habría visto al huir. En la capital. Encontré la dirección, un piso modesto en Malasaña. Toqué el timbre. Corazón en la garganta. Abrió un hombre mayor. Canoso. Con mi nariz. Antonio. Asintió. Confundido. Soy Óscar. ¿Tu hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío. Entramos. El piso era cálido. Libros por todas partes. Marcos. Su Marcos. Salió de la cocina, un hombre amable. Con acento catalán. Bienvenido. Dijo. Abrazándome. Mi padre lloraba, pensé que me odiarías. Contamos historias. Él había intentado contactar. Pero mi familia bloqueaba. Vivía feliz con Marcos. Pero el remordimiento lo carcomía. Te dejé para que no sufrieras lo que yo. Yo grité, sufrí más con la mentira. Lágrimas. Abrazos. Por primera vez. Sentí alivio. Pero el dolor no se iba. Volví a Sevilla cambiado. Pero roto. Marcos. Mi esposo. Me recibió con brazos abiertos. Pero yo traía fantasmas. Ahora sabes. Dijo. Sí. Pero el conocimiento pesaba. Empecé terapia. Desenterrando capas de trauma. Córdoba ya no era hogar, era una herida abierta. Visité a mi madre, perdóname. ¿Hijo? La perdoné a medias, el daño estaba hecho. El clímax se acercaba. Mi abuelo enfermó. Y en su lecho de muerte. Lo confronté. Abuelo. Papá vive. Y soy como él. Él me miró con odio, entonces. Muérete tú también. Sus palabras me liberaron. Salí de allí. Cortando lazos. Llamé a mi padre, ven a Córdoba. Es hora de enterrar la mentira.
La reunión fue el punto de quiebre. Mi padre y Marcos llegaron a Córdoba, alojándose en un hotel cerca del Alcázar. Los llevé a la casa familiar, donde mi madre esperaba, nerviosa. Al verlo, ella sollozó, Antonio. Él la abrazó, lo siento. Isabel. Pero el verdadero drama fue con el resto. Tíos. Primos. Convocados por mí. La familia debe saber. Anuncié. Mi abuelo, postrado, los miró desde la cama. Conté todo, las cartas, la huida, la mentira. Silencio sepulcral. Mi tío explotó, esto es una vergüenza. Mi padre respondió calmado, la vergüenza es odiar a tu sangre. Marcos añadió, el amor no elige. Yo, temblando, declaré, soy gay. Como papá. Y no me iré. Mi abuelo murmuró, desheredado. Murió esa noche. Sin reconciliación. Su muerte fue liberación y culpa. El aftermath fue caótico. Algunos familiares se alejaron, otros. Como una prima. Me abrazaron, lo siento. Óscar. Mi madre se mudó con nosotros a Sevilla, buscando redención. Mi padre y yo reconstruimos, llamadas semanales. ¿Visitas? Con Marcos, el mío. La relación se fortaleció, el secreto ya no nos separaba. Pero la curación era lenta. Caminaba por Córdoba, viendo la ciudad con ojos nuevos, sus callejuelas torcidas como mis emociones. En terapia. Desgrané el trauma, el rechazo internalizado. El miedo a amar. Eres suficiente. Me repetía. Empecé a escribir, purgando el dolor en palabras. Un día, en la feria, vi a una pareja gay de la mano. Sonreí, Córdoba cambiaba. Aunque lento. Mi padre vino de visita, estoy orgulloso. Hijo. Lágrimas de nuevo. Pero de paz. El de a veces. Miro las sierras y pienso, ¿cuántas mentiras más hay enterradas? Pero yo vivo libre. Porque la verdad, aunque duela, resucita. No. Espera. Eso es corto. Necesito expandir a 1000 palabras por file. Esto solo es outline. Debo escribir Y. Lo siento. Pero ¿cómo hay? Toy pibit Y. I tip tc bit chitit hn. Control 12 prompt for poster, create a Brit. Realistic poster in engaging style for a gripping LGBT drama set in sunny Córdoba, Spain. Featuring a young man and covering a hidden family letter in a vibrant plaza. With clear text on the letter reading, mi familia lo declaró muerto por ser gay, la verdad me liberó, 52 characters. An audio I can label audio in the bottom corner. Full natural lighting without shadows. Pensé que mi padre se había matado en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años. Pero la verdad era que mi familia lo había borrado del mapa por ser un maricón asqueroso. Según ellos. Décadas después. Revolviendo en una caja olvidada en el ático de nuestra casa en Córdoba. Encontré cartas que gritaban su nombre vivo y su amor prohibido por un hombre llamado Marcos. ¿Cómo se asesina a alguien sin sangre? Con el silencio más cruel. El que te deja vivo pero invisible. Pudriéndote en la sombra de la mentira familiar. Yo soy Óscar.
Y esta es la historia de cómo desenterré a mi padre de la tumba que mi propia sangre le cavó con sus prejuicios. Nací en 1985 en Córdoba, en el corazón de Andalucía, donde el sol quema la piel pero no derrite los muros de tradición que ahogan a la gente como yo. Mi familia era de esas que presumen de raíces profundas, mi abuelo. Un terrateniente de olivos en las afueras. Con manos callosas y corazón de piedra, mi abuela. Una beata de misa diaria en la mezquita catedral. Rezando por almas que ella misma condenaba, y mi madre. Isabel. Una mujer atrapada entre el deber católico y los ecos de un amor roto. Mi padre. Antonio. Era profesor de historia en el instituto local. Un hombre alto con ojos grises que siempre miraban más allá. Como si buscara un horizonte libre de las sierras que nos rodeaban. Desde niño. Sentía las fisuras en esa fachada perfecta. Las noches en que mi padre volvía tarde. Oliendo a tabaco y a algo que no era nuestra casa, las discusiones susurradas en la cocina. Donde mi madre le reprochaba esas amistades, con voz temblorosa. Yo jugaba en el patio con los chavales del barrio. Trepando por las tapias blancas. Ignorante de que el mundo ya me etiquetaba como el hijo del profesor raro. A los 10 años. El supuesto accidente, un coche volcado en la carretera a Sevilla. Según el relato oficial. Lloré en el funeral. Un ataúd cerrado porque el cuerpo estaba irreconocible. Dijeron. Mi abuelo me dio una palmada en la espalda, sé fuerte. Chico. Los hombres no se rompen. Pero algo no cuadraba, no había detalles. Solo silencio. La familia se cerró como una piña. Y yo crecí con un hueco en el pecho que atribuía al duelo normal de un niño huérfano. El hueco se agrandaba con los años. En la adolescencia. Empecé a sentirlo en mis propias venas. Las miradas robadas a los chicos en el vestuario después de los partidos de fútbol en el estadio del Arcángel. El pulso acelerado cuando Javier, mi mejor amigo, me rozaba el brazo. Córdoba no era un paraíso para los como yo, aquí. Ser gay era un rumor en las tabernas de la judería. Un pecado que se confesaba en voz baja pero se castigaba con el ostracismo. Mi abuelo me llevaba a cazar conejos en las fincas de olivos. Machacándome con lecciones de masculinidad, los hombres cazan. Óscar. Los hombres protegen el honor familiar. No seas blando como. Bueno. Ya sabes. Yo asentía. Tragándome el nudo en la garganta. Pero por dentro me carcomía una duda que no podía nombrar. Intenté ser normal para encajar. Salí con chicas del instituto. Fingí besos torpes en las fiestas de la Feria de Mayo. Bajo las luces de colores y el olor a fritanga. Pero el espejo del baño me devolvía un extraño. Un impostor con sonrisa forzada. A los 18. Me largué a Sevilla para estudiar Derecho en la universidad. Huyendo de Córdoba como de una cárcel con barrotes invisibles. Allí. En la libertad relativa de la capital andaluza. Conocí a Marcos, mi Marcos. Un estudiante de bellas artes con pelo revuelto. Tatuajes discretos y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Fue mi primer amor real. Clandestino al principio en bares oscuros de Triana. Explosivo después en su piso diminuto lleno de lienzos y botellas de vino tinto. Por primera vez. Tocar a alguien no era pecado, era liberación. Pero el fantasma de mi padre me perseguía en las noches de insomnio. ¿Por qué se fue tan pronto? Le preguntaba a mi madre en visitas esporádicas a Córdoba. Ella desviaba la mirada hacia la ventana. Murmurando, fue la voluntad de Dios. Hijo, no remuevas el pasado.
La Vic ACH empezó a filtrarse como un veneno lento. En una Navidad. De vuelta en la casa familiar. La cena se volvió tensa. Mi tío. Borracho de manzanilla. Soltó, Antonio era débil. Por eso Dios se lo llevó antes de que manchara más el apellido. Mi abuelo asintió con un gruñido. Y yo tragué saliva, sintiendo un fuego en el estómago. Empecé a notar las ausencias deliberadas, fotos de mi padre desaparecidas de los álbumes. Conversaciones cortadas cuando alguien mencionaba su nombre. En mi interior. La duda crecía como una mala hierba en el patio, ¿y si no fue un accidente? ¿Y si mi propia orientación era el eco genético de su debilidad? Me refugié en Marcos. Pero incluso con él había un muro de silencio. Óscar. ¿Por qué no hablas con tu familia sobre nosotros? Me preguntaba él. Acurrucado en la cama. Yo callaba, temiendo que el secreto me destruyera como parecía haber destruido a mi padre. Los años pasaron en una rutina asfixiante. Y el DNN se hizo insoportable. A los 30, Marcos y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta en Sevilla. Con amigos cercanos pero sin mi familia completa. Invité a mi madre, que vino sola, con ojos culpables y un abrazo rígido. Tu abuelo no lo entendería. Óscar. Es de otra época. Yo sonreí forzado. Pero por dentro hervía de ira y contenida. Empecé a beber más en las noches. A discutir con Marcos por tonterías como quien lavaba los platos. El trabajo en un bufete de abogados me ahogaba, defendía a clientes con secretos oscuros. Mientras el mío propio me carcomía las entrañas. Una noche. Solo en casa mientras Marcos pintaba en su estudio. Busqué en internet, accidentes de tráfico Córdoba 1995. Nada sobre mi padre. El corazón me latió como un tambor de Semana Santa. ¿Todo había sido una puta mentira? Entonces, la caja que lo cambió todo. Mi madre enfermó de un cáncer de pulmón. Y al ayudar a limpiar su casa en Córdoba, subí al ático polvoriento, lleno de trastos olvidados. Entre maletas viejas y ropa moteaten, encontré una caja de cartón con el nombre de mi padre garabateado. Dentro, cartas amarillentas atadas con una goma rota. Dirigidas a Antonio. Mi amor eterno. Firmadas por Marcos. No mi Marcos, otro. Un hombre que escribía desde Madrid con pasión desesperada, ven conmigo. Deja esa vida falsa en Córdoba. Nuestro amor no es pecado. ¿Es vida? Mi padre respondía en tinta desvaída, no puedo. Por Óscar. Mi familia me mataría si supieran. Lágrimas me nublaron la vista mientras leía. Sentado en el suelo sucio. Mi familia lo había echado. Declarado muerto para borrar la vergüenza. Lo habían matado en vida. Condenándolo al exilio por amar a un hombre. El shock me dejó paralizado. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese ático asfixiante. ¿Cómo procesar que tu padre vive? ¿Pero tu infancia entera fue una farsa tejida por los que debían protegerte? Me senté allí horas. Cartas esparcidas como hojas muertas en otoño andaluz. El mundo se inclinó. Y un vértigo me invadió. Llamé a Marcos. Mi esposo. Balbuceando incoherencias, mi padre. Vivo. Gay. Cartas. Él vino corriendo desde Sevilla. Pero yo ya estaba roto. Un puzzle desarmado. Esa noche.
No dormí, reviví mi infancia en flashes, el silencio de mi padre en las comidas. Sus ausencias por trabajo. Las miradas de reproche de mi abuelo. Todo encajaba en un mosaico cruel de rechazo y hipocresía. Córdoba. Con su belleza histórica. Se me antojaba ahora una prisión dorada. Donde el pasado te ahoga bajo el peso de la tradición. El turning point llegó como un trueno en un cielo despejado de verano andaluz. Con las cartas apretadas en el puño. Bajé del ático y confronté a mi madre en su cama de hospital. Rodeada de tubos y el pitido monótono de las máquinas. Estaba pálida. Consumida por la quimio. Pero sus ojos se abrieron como platos al ver los papeles arrugados. Óscar. Por favor. No. Suplicó con voz quebrada. Extendiendo una mano temblorosa. Yo no cedí. Mi voz un filo, dime la verdad. Mamá. ¿Papá vive? ¿Lo echasteis por ser gay? Ella rompió a llorar. Asintiendo lentamente. Tu abuelo lo obligó a irse. Dijo que si no desaparecía, lo mataría de verdad. Por ser un desviado. Inventamos el accidente para que no preguntaras. Para que crecieras normal. El aire de la habitación se espesó. Cargado de décadas de mentiras. Mi padre había huido a Madrid con Marcos. Su amante. Dejando todo atrás supuestamente para protegerme de la vergüenza familiar que lo habría salpicado. Me derrumbé en la silla junto a su cama. El mundo girando en un vértigo nauseabundo. ¿Protegerme? Me habían robado un padre. Una identidad. Una verdad que podría haber cambiado mi vida. Caminé por las calles empedradas de Córdoba. Pasando por la mezquita catedral. Ese monumento a las culturas forzadas a convivir. Como mi propia alma dividida. El sol de mediodía me quemaba la piel. Pero el frío interior era peor. Volví a Sevilla en tren. Mirando los olivares pasar como un borrón. Pero Marcos me encontró distante. Un fantasma en nuestra casa. Háblame. Amor. ¿Qué pasó? Yo no podía articularlo, el silencio de mi familia se había infiltrado en mí como un virus. Empecé a obsesionarme, busqué en redes sociales. En directorios telefónicos antiguos digitalizados. Encontré a un Antonio Ruiz en Madrid. Profesor jubilado de historia. La foto de perfil, ojos grises como los míos. Pero con una paz que yo nunca había conocido. Al lado de un hombre sonriente, Marcos. Sin duda. El DNN siguió acumulándose. Capa sobre capa. Como el polvo en las cartas olvidadas. Llamé al número que encontré. Marcando con dedos temblorosos. Pero colgué antes de que respondiera. El pánico atenazándome la garganta. ¿Qué decir después de 30 años? Hola. ¿Soy el hijo que abandonaste por amor? Marcos. Mi esposo. Insistía con paciencia infinita, ve a verlo. Óscar. Cierra este ciclo o te consumirá. Pero el miedo me paralizaba. Un miedo heredado de generaciones de represión. En visitas a Córdoba para ver a mi madre. Empecé a presionar a otros familiares. Mi tío. En una taberna ruidosa. Admitió a regañadientes, tu abuelo lo amenazó con un rifle. Dijo que prefería un hijo muerto a uno maricón. Salí de allí tambaleándome. El olor a tapas y cerveza revuelto en mi estómago. La Vica CH se manifestaba en mi vida diaria. Perdí peso. El apetito evaporado, en el bufete.
Cometía errores tontos. Defendiendo casos con la mente en otra parte. Marcos y yo discutíamos cada vez más. Estás dejando que esto nos destruya a los dos. Me reprochaba él. Con ojos dolidos. Yo replicaba con amargura, es mi padre. Joder. ¿Cómo ignoro que me mintieron toda la vida? Pero por dentro. Sabía que era más profundo, era mi propia identidad gay. Rechazada antes de que yo la descubriera. Un rechazo internalizado que me hacía dudar de mi valor. En sueños, veía a mi padre empacando una maleta a medianoche. Lágrimas en los ojos mientras miraba mi habitación infantil. Despertaba sudando. El corazón galopando. Y abrazaba a Marcos como un náufrago a una tabla. Córdoba me llamaba de vuelta con su magnetismo tóxico. Sus patios floridos que ocultaban podredumbre bajo las macetas. Pasé fines de semana allí. Caminando por el Guadalquivir. Pensando en saltar para ahogar el dolor. Mi madre. En remisión temporal. Me suplicaba perdón, hice lo que creí mejor. Óscar. Yo la miraba con lástima mezclada con rabia, ¿mejor para quién? ¿Para el honor familiar o para ti? El conflicto me desgarraba, amaba a mi madre. Pero su complicidad en la mentira era una traición imperdonable. Finalmente, el impulso ganó. Empaqué una bolsa y tomé el AVE a Madrid solo. Dejando a Marcos preocupado en Sevilla con una nota, necesito hacer esto solo. El tren cruzaba Andalucía a toda velocidad. Los paisajes que mi padre habría visto al huir 30 años atrás, olivares infinitos. Pueblos blancos. Sierras dentadas. En la capital. El bullicio de Atocha me abrumó. Pero encontré la dirección en Malasaña. Un barrio bohemio que contrastaba con la rigidez de Córdoba. El piso era modesto. En un edificio viejo con balcones de hierro. Toqué el timbre con el dedo índice temblando. El corazón en la garganta como un nudo marinero. Abrió un hombre mayor. Canoso. Con mi misma nariz aguileña y ojos grises. ¿Antonio Ruiz? Asintió. Confundido. Soy Óscar. ¿Tu hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Y me abrazó con fuerza. Murmurando, Dios mío. Hijo. Pensé que nunca vendrías. Entramos al salón cálido. Lleno de libros de historia y pinturas abstractas. Marcos salió de la cocina. Un hombre amable con acento catalán y gafas redondas. Bienvenido a casa. Dijo. Abrazándome como si fuéramos viejos conocidos. Nos sentamos con café. Y las historias fluyeron como un río desbordado. Mi padre había intentado contactar años atrás. Enviando cartas que mi abuelo interceptaba y quemaba. Vivía feliz con Marcos desde entonces. Jubilado y activo en asociaciones LGBT. Pero el remordimiento por abandonarme lo carcomía cada día. Te dejé para que no sufrieras lo que yo sufrí, el rechazo. Las palizas verbales. La soledad. Yo grité. La voz quebrada, sufrí más con la mentira. Papá. Creí que estabas muerto. Joder. Lágrimas. Abrazos torpes. Risas nerviosas. Por primera vez en décadas. Sentí un atisbo de alivio. Como si una piedra se quitara de mi pecho. Pero el dolor no se evaporaba tan fácil, era un veneno de liberación lenta. Volví a Sevilla cambiado. Pero con heridas frescas. Marcos me recibió con brazos abiertos y preguntas suaves. Pero yo traía fantasmas de Madrid.
Ahora sabes la verdad, dijo él, besándome la frente. Sí. Pero el conocimiento pesaba como una losa. Empecé terapia en una clínica discreta. Desenterrando capas de trauma, el rechazo internalizado. El miedo a amar libremente. La rabia hacia mi familia. Eres suficiente tal como eres. Me repetía el terapeuta. Pero las palabras rebotaban en mis muros interiores. Córdoba ya no era mi hogar, era una herida abierta. Sangrando recuerdos cada vez que pisaba sus calles. El clímax se gestó en el silencio posterior a mi regreso de Madrid. Mi abuelo, ya nonagenario y amargo en su finca de olivos en las afueras de Córdoba, enfermó de un infarto que lo dejó postrado. La familia se reunió como buitres alrededor de un cadáver, discutiendo herencias en voz baja. Yo, con el fuego de la verdad ardiendo en mí, decidí que era hora de explotar la bomba. Llamé a mi padre, ven a Córdoba con Marcos. Es hora de enterrar la mentira de una vez. Él dudó. Pero accedió, por ti. Hijo. Por nosotros. Llegaron en tren, alojándose en un hotel boutique cerca del Alcázar, con vistas al Guadalquivir reluciente bajo el sol andaluz. Los recogí en mi coche. El aire cargado de tensión. Mi padre parecía nervioso. Tocando el brazo de Marcos para calmarse, yo conducía en silencio, repasando mentalmente el discurso que había ensayado 1000 veces. Llegamos a la casa familiar, donde mi madre esperaba en el salón. Arreglada como para una boda pero con ojos rojos de llanto anticipado. Al ver a mi padre, ella sollozó, Antonio. Dios. ¿Estás vivo? Él la abrazó con torpeza, lo siento. Isabel. Por todo. Marcos se mantuvo atrás. Respetuoso. Pero su presencia era un recordatorio vivo del pecado, que había desatado todo. Convocé al resto, tíos. Tías. Primos. Incluso algunos sobrinos curiosos. La familia debe saber la verdad. Anuncié en la sala grande, con el retrato del abuelo presidiendo como un juez severo. Mi abuelo, desde su cama en la habitación contigua, escuchaba conectado por un interfono que instalé adrede. Conté todo sin filtros, las cartas encontradas, la huida forzada, la farsa del accidente para ocultar que mi padre era gay y amaba a Marcos. Silencio sepulcral al principio. Luego murmullos. Mi tío mayor explotó. Rojo de ira, esto es una vergüenza. ¿Traes a estos desviados aquí? Tu abuelo tenía razón en borrarlo. Mi padre respondió con calma gélida. Su voz resonando, la vergüenza es odiar a tu propia sangre por amar. Hermano. Yo no elegí esto, elegí vivir. Marcos añadió. Con acento suave, el amor no elige géneros. Solo corazones. ¿Tanto os asusta? Yo. Temblando de adrenalina. Di el golpe final, y yo soy como papá. Gay. Casado con Marcos, mi Marcos, en Sevilla. No me iré. No me esconderé más. Si queréis declararme muerto también. Adelante. El salón estalló en caos, una tía se santiguó. Un primo joven sonrió solidario. Mi madre lloraba en silencio. Mi abuelo. Desde la cama. Gritó por el interfono con voz ronca, desheredado. Eres una desgracia. Como tu padre. Muérete tú también.
Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero en vez de romperme, me liberaron. Salí de allí con la cabeza alta. Mi padre y Marcos a mi lado. Dejando atrás un huracán de emociones. Mi abuelo murió esa noche. Solo en su cama. Con el corazón fallando por fin. Su funeral fue tenso. Con la familia dividida, algunos me evitaban. Otros susurraban condolencias. No sentí tristeza pura, era un cóctel de alivio. Culpa y rabia. Se llevó su odio a la tumba. Le dije a mi padre en el cementerio. Bajo un cielo plomizo inusual en Córdoba. Él asintió, y nosotros vivimos con la verdad. El aftermath fue un proceso de curación fragmentada. Algunos familiares se alejaron para siempre. Cortando lazos con emails fríos o silencios telefónicos. Otros. Como una prima millennial. Me contactaron, lo siento. Oscar. No sabía. Estoy contigo. Mi madre se mudó temporalmente a Sevilla con nosotros. Buscando redención en gestos cotidianos, cocinando paella. Preguntando por mi vida con Marcos. Quiero entender. Decía. Y yo la dejaba entrar poco a poco. Mi padre y yo reconstruimos nuestra relación, llamadas semanales llenas de anécdotas atrasadas. Visitas a Madrid donde conocí su mundo libre. Asistiendo a Prix de Perats que en Córdoba habrían sido impensables. Con mi Marcos. La relación se fortaleció en el fuego de la crisis. Casi te pierdo por esto. Admitió una noche. Acurrucados en el sofá. Pero ahora eres más tú. El sexo se volvió más intenso. Liberado de sombras, las discusiones. Más honestas. Empecé a escribir un diario. Purgando el dolor en palabras crudas. Pensando en publicarlo algún día para ayudar a otros en Andalucía rural. La terapia continuó. Desgranando el trauma capa por capa, el rechazo paternal internalizado. El miedo a la vulnerabilidad. La rabia hacia una sociedad que aún susurra maricón como insulto. Caminaba por Sevilla. Por el barrio de Santa Cruz. Sintiendo el sol como una bendición en vez de una quema. Visité Córdoba menos. Pero cuando lo hacía, veía la ciudad con ojos nuevos, sus callejuelas torcidas como mis emociones pasadas. Pero ahora navegables. Un día. En la Feria de Mayo. Vi a una pareja gay joven de la mano entre las casetas. Riendo sin miedo. Sonreí, Córdoba cambiaba. Aunque lento. Con leyes progresistas desde Madrid filtrándose al sur. Mi padre vino de visita con su Marcos, estoy orgulloso de ti. Hijo. Has roto la cadena. Nos abrazamos bajo un olivo en el patio. Lágrimas mezcladas con risas. El proceso de curación no fue lineal, era un zigzag de avances y retrocesos. Como las calles laberínticas de la judería cordobesa. Tras la muerte de mi abuelo, la herencia se dividió en un bufete notarial frío. Donde mi tío intentó impugnar mi parte alegando conducta inmoral. Perdí algo de dinero. Pero gané libertad, guárdate tus olivos envenenados. Le dije. Firmando la renuncia con mano firme. Mi madre. Testigo. Lloró, Oscar. No es justo. Pero para mí. Era justicia poética, el precio de la autenticidad. En Sevilla. Marcos y yo nos mudamos a un piso más grande en el centro. Con terraza overlooking el río. Decoramos con fotos nuevas, nosotros en la boda. Mi padre y su Marcos en Madrid.
Incluso una antigua de mi infancia con Antonio. Rescatada de la caja. El trabajo en el bufete mejoró, empecé a tomar casos de derechos LGBT. Defendiendo a jóvenes expulsados de casa en pueblos andaluces. Cada victoria era un bálsamo para mi herida, no estás solo. Les decía. Recordándome a mí mismo. Mi padre y yo profundizamos la conexión. Viajé a Madrid mensualmente. Explorando su vida, cenas en Chueca. Charlas sobre historia queer que él enseñaba en talleres voluntarios. Perdí tanto tiempo. Lamentaba él. Yo respondía, pero ganamos el futuro. Su Marcos se convirtió en un tío adoptivo. Compartiendo recetas catalanas y anécdotas de su vida conjunta. Tu padre lloraba por ti cada noche al principio. Confesó una vez. Y yo asentí. El nudo disolviéndose. La rabia hacia mi familia persistía. Pero se transformaba en compasión. Visité a mi madre en Córdoba. Ayudándola a vender la casa grande para mudarse a un apartamento moderno. Quiero empezar de nuevo. Dijo ella. Y yo la ayudé. Perdonando paso a paso. Otros familiares pagaron su precio, mi tío. Aislado por su intransigencia. Terminó solo en su finca. Rumiando y en silencio. Un viaje familiar selló la curación, mi padre. Su Marcos. Mi Marcos y yo en Córdoba para la Semana Santa. Vimos las procesiones no como obligación, sino como espectáculo cultural. En un bar. Brindamos, por los que viven su verdad. El deán de esa noche me acompañó. Pero los ecos del trauma surgían inesperados. Una noche de insomnio. Soñé con mi abuelo gritando desviado. Despertando sudado. Marcos me calmó, es el pasado. Tú eres el presente. La terapia me enseñó a respirar a través del dolor. A abrazar mi identidad sin vergüenza. Socialmente. Córdoba me sorprendió. En una manifestación local por derechos LGBT. Vi a viejos conocidos apoyando. Las cosas cambian. Pensé. Marchando con bandera arcoíris. Mi historia se filtró en círculos. Inspirando a otros. Un chico joven me escribió, gracias por contar lo tuyo. Me da fuerza. El equilibrio llegó gradual. Con Marcos. Planeamos adopción, con mi padre. Viajes pendientes. La vida se volvió plena. No perfecta. Pero auténtica. Ampliando, en los meses siguientes. El peso de la revelación se manifestó en mi cuerpo. Sufrí migrañas intensas. Visitas al médico que diagnosticaron estrés postraumático. Tu mente procesa décadas de represión. Explicó. Prescribió medicación temporal y más sesiones. En terapia. Exploré el niño interior que creyó la mentira. Consolándolo, no fue tu culpa. Marcos asistía conmigo a veces. Fortaleciendo nuestro lazo. En el trabajo. Un caso emblemático, defendía a un joven gay de un pueblo cerca de Córdoba. Expulsado por su familia. Ganamos. Obligándolos a pagar manutención. Eres mi héroe. Dijo él. Yo pensé, soy tú. Hace años. Eso me impulsó a voluntariar en asociaciones. Dando charlas en institutos sobre tolerancia. Con mi padre. Intercambiamos cartas irónico. Pero catártico, compartiendo recuerdos perdidos. ¿Recuerdas cuando te enseñé a montar bici en el patio?
escribió. Yo respondí, sí. Y ahora entiendo por qué mirabas triste. Nuestras visitas se volvieron rituales, paseos por el Retiro en Madrid. Hablando de política. Amor. ¿Perdón? Mi madre evolucionó, leyó libros sobre LGBT. Asistió a grupos de apoyo para padres. Me equivoqué. Hijo. El miedo me cegó. Su IHN era genuino. Y la acepté de vuelta. Otros pagaron más, mi tío. Al enterarse de mi éxito. Intentó reconciliarse. Pero lo rechacé, vive con tu odio. Se quedó solo. Un precio justo. En Córdoba. Redescubrí la ciudad, sus fuentes susurrantes como promesas de renovación. La mezquita como símbolo de integración posible. En una fiesta local. Bailé con Marcos bajo luces. Libre. El DEAM se asentó en rutinas, cafés matutinos. Risas compartidas. Amor sin máscaras. La curación se profundizó con el tiempo. Como un olivo enraizando en tierra árida. Un año después del clímax. Organicé una reunión familiar reducida en Sevilla, mi madre. Mi padre. Ambos Marcos. Y primos abiertos. Comimos tapas. Brindamos con vino. Contándonos anécdotas sin filtros. ¿Quién iba a decir que acabaríamos así? Rió mi padre. Era un puente sobre el abismo. Profesionalmente. Ascendí en el bufete. Especializándome en derechos humanos. Un artículo en El País sobre mi historia me trajo atención, de la mentira familiar a la verdad liberadora. Recibí emails de extranjeros. Inspirados. Tu coraje me ayudó a salir del armario. Escribió uno de Granada. Con Marcos. Nuestra vida íntima floreció, viajes a la playa en Cádiz. Noches de pasión sin sombras. Eres mi ancla. Decía él. Planeamos un hijo vía adopción. Navegando burocracia con optimismo. Mi padre y yo cerramos círculos, visitamos la tumba ficticia en Córdoba. Riendo de lo absurdo. Aquí yace una mentira. Bromeamos. Él compartió su dolor pasado, palizas en la juventud por parecer blando. El matrimonio forzado con mi madre. Te quise desde el primer llanto. ¿Juró? La sociedad andaluza evolucionaba, en Córdoba. El PRI de local creció. Participé. Marchando con banderas. Sintiendo comunidad. Retrocesos ocurrían, un comentario homófobo en una cena familiar me desencadenaba. Pero aprendí a responder, el problema es tuyo. No mío. La terapia me armó con herramientas. Ukao Trao, mi tío. NIHN. Me llamó, perdóname. Lo hice. Pero distante. Vivió aislado. Pagando su precio. Deamen imágenes simples, un café con mi padre en una plaza cordobesa. El sol calentando nuestras manos entrelazadas. El cierre llegó en un aniversario, 30 años del accidente. Reuní a todos en Córdoba. En un restaurante con vistas a la mezquita. Brindamos por la vida. No la muerte. La verdad nos salvó. Dije. Vida cotidiana, trabajo. Amor. Familia reconstruida. Mi madre vivió con nosotros hasta su muerte pacífica. Reconciliada. Con el hijo adoptado, un niño de 5 años llamado Antonio. Enseñé tolerancia. Ama libre. Le digo.
Kate, en las sierras. Miro el horizonte y pienso, ¿cuántas verdades más esperan ser desenterradas? Pero yo vivo la mía. Porque el silencio mata. Y el amor resucita.